pues vamos a empezar con la primera conferencia, que es acerca de enfermedades ambientales y nutricionales. Como les decía, en el libro está algo más extenso de lo que yo les voy a presentar, sin embargo, pues vamos a tratar de centrarnos en lo más importante de estas patologías. Entonces, las enfermedades ambientales y nutricionales se centran en aquellas cosas que vienen dadas por nuestro medio externo principalmente. Tenemos daños por agentes físicos, podemos tener daños por agentes químicos. Dentro de los agentes físicos vamos a encontrar lo que son los traumatismos, las lesiones térmicas, las lesiones eléctricas y las lesiones producidas por radiaciones. Dentro de las lesiones por traumatismo mecánico, esto va un poco de la mano con medicina legal. ¿Ustedes no llevan una materia de medicina legal? En cuarto. Entonces, en cuarto año van a ver que las lesiones se clasifican en dependencia de la forma del objeto que lo colisiona, y la cantidad de energía del impacto y los tejidos u órganos que soportan el impacto. O sea, no es lo mismo que te golpees el ojo, que es una estructura súper blanda, a que te des un golpe en la rodilla. El mismo impacto o la misma superficie pueden generar distintos tipos de daño. Entonces, si tomamos en cuenta todas estas variables, vamos a tener patrones de lesión que se caracterizan por abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas incisas y heridas por punción. Entonces, por ejemplo, a ver, Daisy, esto que usted ve acá, ¿qué tipo de herida diría, o qué tipo de lesión diría que es usted? ¿Una abrasión, una contusión, laceración, heridas incisas o herida por punción? Yo creo que esta conferencia es la que más le gusta a los paramédicos que salen en acción. Doctora, para mí es una contusión. Ok. ¿Para usted qué significa una contusión? Es un golpe por un objeto contuso, por ejemplo, un martillo, un palo, algo, o sea, un objeto que no tenga un filo. Correcto. Capaz de cortar la piel. Yeah. Exacto. Y obviamente debido al impacto o a la fuerza que necesita por un golpe puede haber sido. Los distintos órganos, entonces va a producir que se llama, que lo vamos a ver más adelante, hematoma. En cambio, esto probablemente, debido a su borde liso, ya no sea una contusión, sino que es una herida, Laceración. es más una herida incisa. Vamos a ver la diferencia, sí, o laceración. Vamos a ver la diferencia entre abrasiones, laceraciones, contusiones, heridas incisas y heridas por punción. Normalmente las contusiones se ven asociadas a hematoma. Si vos tenés una contusión en una cavidad cerrada, como en la cabeza o en el cerebro, generalmente compromete mucho la vida del paciente o genera síntomas neurológicos bastante peligrosos. En cambio, si lo tenés como por ejemplo en la pierna, pues es molesto, pero no pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, como decía Luisito, es una lesión producida por un objeto romo en el cual hay daño a vasos. Y ese daño produce extravasación sanguínea que normalmente se traduce clínicamente en un hematoma. Las abrasiones, en cambio, son lesiones producidas por una rozadura o fricción, como aquellos que pasan cholos en las motocicletas, llegan con un montón de abrasiones. Ese término lo conocen hasta los paramédicos de la acción 10, donde la rozadura genera una eliminación de la capa superficial
dejando expuesta la dermis del paciente. Entonces, esa es una abrasión. La laceración, normalmente tenés una incisión en la piel, sin embargo, esta se dio por una ruptura del tejido. El órgano, o el aparato con el que se produjo el daño no hizo la incisión directamente, sino que la fuerza del impacto generó la ruptura del tejido y pues la consecuente abertura del mismo. Entonces esa es una laceración. Esta imagen que miramos aquí podría ser una laceración, como por ejemplo una pedrada, te rajan la cabeza y la piedra tal vez no tiene filo. O podría ser una herida incisa. Ok, gracias Daisy por avisar. Que la herida incisa es un golpe de una herida abierta, pero infligida por un instrumento agudo, ya puede ser un cuchillo, una lámina de zinc, un destornillador. Eso genera una herida incisa. Ahora, hablando del cuchillo y el destornillador más que herida incisa, aunque es algo abierto, va a producir una punción. La punción es hecha por algo largo y estrecho. La punción puede ser penetrante cuando solo tenemos orificio de entrada o puede ser perforante, en el cual tenemos un orificio de entrada y un orificio de salida. Un destornillador puede hacer eso en una persona delgada o puede ser también una bala. Entonces, esta es la manera de clasificar los distintos tipos de lesiones en base, como habíamos dicho, a traumas mecánicos con distintos objetos sobre distintas partes del cuerpo. Ahora, cuando tienes un accidente de tráfico, las lesiones que afectan a estos pacientes pueden ser dadas por varios mecanismos. Una puede ser al golpearse en el interior del vehículo contra todo lo que está dentro del vehículo o con un objeto que entró desde fuera. Ya, por ejemplo, esos carros que quedan debajo de camiones y la parte del bumper del camión se mete y golpea, mata al conductor. Entonces, ese es un mecanismo de daño. Otro mecanismo de daño en el accidente de tránsito es cuando el pasajero o el conductor es lanzado al exterior y tiene múltiples traumas con las superficies externas al vehículo, contra la acera, contra un poste, contra otro vehículo. Y lo otro es quedar inconsciente dentro del vehículo y prende en llamas, como fue lo que pasó con este muchacho Paul Walker. Un día estaba viendo una de esas películas de Rápido y Furioso. Él tuvo el mecanismo de daño de golpe y se quedó en un vehículo en llamas. Entonces, todo eso lo podemos encontrar y se tiene que reportar durante una autopsia en un paciente, ¿verdad? Fracturas craneales, torácica, presencia de quemadura, que eso pues al final nos va a llevar a la causa de la muerte del paciente. Ahora, ya fuera de las lesiones mecánicas meramente dichas, las quemaduras o lesiones térmicas, las lesiones térmicas pueden ser dadas tanto por el calor o por el frío. Cuando tenemos quemaduras térmicas, es muy importante porque es una de las principales causas de lesión en los niños. La escaldadura se define como una quemadura que se realiza a través de un objeto líquido caliente. Los niños que se meten a la cocina, jalan la porrita y les caen los frijoles cocidos encima o el agua que estaban para bañarse y se cagan el pobre chaval. Entonces, esa es una escaldadura. En Nicaragua se ha reportado menos casos, pero sigue siendo una causa importante, ¿verdad? En los países en vías de desarrollo. Ahora, ¿qué tanto van a poner o comprometer la vida del paciente? Depende de varios factores. Primero, la profundidad de la quemadura. Para saber la profundidad o que los médicos hablen un mismo idioma, la profundidad se clasifica en grados que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Los grados de profundidad de la quemadura. Otra cosa muy importante que tal vez vayan a ver en cirugía es el porcentaje de superficie corporal quemada.
No es lo mismo que tenga el 10% de quemadura de tu cuerpo a que tenga el 60-80% de quemadura. Eso va a disminuir el pronóstico del paciente. También, si existen lesiones internas al inhalar gases calientes y tóxicos. Ya, por ejemplo, intoxicaciones con monóxido de carbono durante los incendios de las casas. El monóxido de carbono compite con la hemoglobina, bloqueándola y bloqueando así el transporte de oxígeno. Si vos no le das oxígeno suficiente al paciente, pues este se va a ahogar, aunque ya esté fuera del incendio. Y lo otro que es muy importante, de lo cual depende mucho de ustedes, es la prontitud y la eficacia del tratamiento. Qué tan bien mantienes hidratado a tu paciente, qué tan limpia mantienes las quemaduras para prevenir infecciones sobre agregada. Pero bueno, acá no vamos a hablar mucho de tratamiento, sino de la clasificación en base a la profundidad. Para los que recuerdan un poco histología, la piel histológicamente se divide en epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Dentro de la epidermis tenemos la mayoría de las terminaciones nerviosas, unas cuantas se localizan en la dermis y bueno, las más profundas que son más propioceptoras. Por tal razón, las quemaduras superficiales o de primer grado se caracterizan por ser muy dolorosas. Normalmente se da una separación de la epidermis de la dermis y en medio se acumula un líquido seroso. Entonces se forman unas estructuras muy características llamadas flictena. Así que por muy feo que se vea, si tiene flictena, la quemadura es de primer grado. Y pues en algunas partes del tejido quemado pueden preservar los folículos pilosos. También la puedes producir una quemadura de primer grado, como cuando te quedas dormido en la playa. La quemadura de segundo grado ya es una lesión de la dermis, tiene una quemadura de grosor parcial, todo está expuesto, lloroso, con mucho líquido seroso, y normalmente se pierden los folículos pilosos, porque estos quedan necrosados en el área de quemado. Todavía genera un poco de dolor porque aquí tenemos más terminaciones nerviosas todavía. Y por último, las quemaduras de grosor completo se caracterizan porque generan menos dolor. Es más, hay una pérdida de la sensibilidad en el área porque perdés una gran cantidad de tejido neural y se asocian a exposición del tejido adiposo e incluso al músculo. Entonces, cada una de ellas va a necesitar un proceso de cicatrización cada vez más lento y pues dependiendo del estado nutricional del paciente, de las atenciones médicas que se le den, es el tiempo que va a tardar en recuperar. La mayor amenaza para los pacientes quemados es la presencia de shock. Al estar barrida, uno de los componentes principales de la inmunidad innata, muchas veces vamos a tener infiltración de patógenos poco usuales que van a llegar rápido al torrente sanguíneo llevando a una sepsis, a un shock séptico o incluso a un shock hipovolémico, porque todo ese líquido y proteínas que se pierde a través del área de quemadura muy pocas veces es repuesto con exactitud. Y la deshidratación pues también puede llevar al paciente a un shock hipovolémico. Ahora, el patógeno que más frecuentemente coloniza esta área es la Pseudomonas aeruginosa. Una vez que ingresaste al paciente, pues normalmente esta llega y ante puertas abiertas prolifera y genera muchos daños en la superficie quemada. También el estafilococo aureus y la cándida pueden también ser patógenos nosocomiales. Se afecta tanto lo que es la inmunidad celular como humoral, porque tenemos pérdida de la barrera, pérdida de las células centinela, ¿quién las va a activar? Entonces se vuelve un desbarajuste ahí de inmunodeficiencia en los pacientes quemados.
Al final, el encamamiento y la mala reacción inmunológica pueden llevar al paciente a una neumonía, a una insuficiencia renal aguda, a un shock séptico, o a una síndrome de deficiencia respiratoria aguda. También pueden aparecer debido al calor, si fue una lesión por humo, pueden aparecer también lesiones de las vías aéreas y los pulmones entre 24 y 48 horas después del evento. Y mientras más profunda sea la quemadura, más posibilidades hay de generar cicatrices hipertróficas, lo cual compromete la calidad de vida del paciente, pues porque de manera estética a ninguna persona le gusta andar con su cuerpito quemado. Ahora, la hipertermia es una lesión térmica, pero que no genera daño a nivel superficial, sino que juega con la regulación de la homeostasia corporal. Cuando nosotros nos exponemos de manera prolongada a temperaturas ambientales elevadas, pueden aparecer los calambres por calor. Una manera de nosotros regular nuestro calor interno es sudando. No sé si ustedes han notado, mientras más calor hace, más sudor producimos. ¿Por qué? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Alguien sabe cuál es ese mecanismo? A ver, Sergio, ¿no está por ahí? De la termorregulación. Ajá. ¿Quién habla? Daisy. Sí, yo. Dígame, ¿qué sabe de la termorregulación? Eso que, o sea, cuando está aumentada la temperatura, necesitamos sacar como los fluidos para que, ay, no sé cómo explicárselo, doctora, pero sé que es por la termorregulación. Bueno, el proceso de termorregulación a través del sudor se da por dos vías. Primero que todo, la vasodilatación periférica hace que a través de esos vasos dilatados se escape el calor, ¿verdad? Disminuyendo la temperatura interna. Es como que vos dejes una paila caliente al aire libre, el calor se libera y la paila se va enfriando poco a poco. Entonces, la vasodilatación en la piel ayuda. Y la producción, el hecho de generar sudor, hace de que la película de sudor se evapore y eso ayuda a que el calor se escape con mayor facilidad. Nosotros consumimos ATP al producir el sudor y además el proceso físico de evaporación hace que el calor se libere con mayor facilidad, disminuyendo nuestra temperatura. El problema es que el sudor no está hecho solo de agua. Entonces, al sudar y sudar y sudar, perdemos muchos electrolitos y como ustedes saben, para generar la contracción muscular necesitamos unos adecuados niveles de sodio, potasio y calcio. Y al perder potasio en el sudor, entonces se generan calambres. También otro efecto que puede haber por temperaturas prolongadas o por exposición a temperaturas prolongadas es la insolación. La insolación es un proceso patológico me está preguntando qué pasa en la fiebre. No, o sea, ahí también se da una termorregulación. Eso es lo que le quería decir. Cuando sudas la fiebre. Sí. Sí, en la fiebre se da por un proceso de liberación de citoquinas inflamatorias que aumentan, ¿verdad?, la temperatura corporal interna. Cuando nos tomamos la acetaminofén y sudamos la calentura, ese sudor y esa vasodilatación hace que poco a poco nosotros regresemos a temperaturas normales. Bueno, volviendo a la insolación, normalmente se da porque hay una insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia de la deshidratación producida por el sudor. Entonces, al tener poco volumen vascular circulante, vos te podés poner de pie y la persona de pronto se desmaya, hace una hipotensión ortostática.
Y es porque tu cuerpo no, debido al inmenso calor, se descontroló y, y no activó adecuadamente los mecanismos fisiológicos para contrarrestar los cambios de volemia. También otro problema que causa la hipovolemia es el dolor de cabeza intenso, la falta de concentración, la fatiga e incluso puedes sentir o tener la percepción de disnea. Y todo eso es característico de la insolación. ¿Cómo vamos a tratar la insolación? Bueno, primero que todo, retírate del calor, retírate del sol. Y segundo de todo, hacer una adecuada rehidratación de líquidos y electrolitos en el paciente. Ahora, la entidad más severa de la hipertermia es el golpe de calor. Normalmente es una mala combinación entre hacer actividad física, que haya mucha humedad y mucho calor. Normalmente se falla la sudoración y la temperatura central llega hasta 40 grados, lo cual, ¿qué efecto tiene sobre nuestras proteínas, muchachos, la hipertermia? Ralentiza todos los procesos, ya sea catabólico, realizado por este tipo de por la enzima. Exacto. Empezamos, un golpe de calor te genera, tal vez momentáneamente, un proceso de disfunción multiorgánica caracterizado por hiperpotasemia. El potasio se te empieza a acumular porque sin sudor vos no eliminas potasio en esta vía. Puede haber taquicardia, arritmia y las arritmias son por la misma hiperpotasemia y algunos otros efectos como la rhabdomiólisis, cuando el cuerpo se vuelve loco por exceso de calor. Esto ocurre en las personas que trabajan, por ejemplo, en calderas, en la industria. Existen empresas, qué sé yo, la fundición de metales, tienen calderas, o tal vez el mismo Titanic, los que trabajaban llenando las calderas de carbón para que se moviera el barco. Ese tipo de exposición a calor puede ser a los pacientes llevar al síndrome de golpe por calor y entonces dar todos estos problemas. Igualmente el manejo va a tener que ser un poco más detallado con la rehidratación de potasio, la rehidratación oral y la vigilancia para la aparición de rhabdomiólisis. Ahora, lo contrario también puede causar problemas. La hipotermia también afecta lo que es la función proteica y va directamente a lo que es el sistema nervioso central y la función del cardiocito o del miocardio. En la hipotermia tenemos efectos directos y efectos indirectos. En los efectos directos hay alteraciones físicas en la célula debido a las altas concentraciones de sal. Nosotros sabemos que el sodio y el potasio, el sodio y el cloro viajan como electrolitos libres dentro de la sangre, pero la baja de temperatura produce una cristalización intra y extracelular, ¿verdad? Lo cual va a comprometer la vitalidad celular. Poco a poco, pues el corazón en este ejemplo va a hacer bradicardia y fibrilación llevando a su paro cardíaco final. También podemos tener efectos indirectos derivados de cambios circulatorios y estos varían dependiendo de la velocidad y la duración de la caída de temperatura. No es lo mismo que entres de pronto a un cuarto frío a que entres en un lago, ¿verdad? Que vayas enfriándote poco a poco. Eso va a depender mucho de qué tipo de problema vayas a presentar. Por ejemplo, si tenés el enfriamiento lento, los primeros cambios vasculares son la vasoconstricción y aumento de permeabilidad vascular, lo cual va a producir edema e hipoxia. Doctora, Dígame. dice la Indira si la deja entrar, porfa. Ok. Gracias. Entonces acá ese exceso de edema e hipoxia puede llevar a la necrosis del pie. Esto pasaba en el pie de trinchera cuando vimos gangrena. No sé si se acuerdan cuando vimos necrosis gangrenosa. Es por el exceso de edema e hipoxia en el frío, en el pie de los pacientes
de las personas que estaban en la guerra y pasaban con el pie húmedo y frío por mucho tiempo. Y cuando el enfriamiento es súbito, hay una vasoconstricción que obviamente va a generar restricción de la irrigación de órganos y además aumento de la viscosidad de la sangre, lo cual lleva a taponamientos que poco a poco van a generar una lesión isquémica en el corazón, principalmente en el cerebro y algunos cambios degenerativos. Entonces, la hipotermia, al igual que la hipertermia, es peligrosa. Dentro de las lesiones eléctricas hay contactos de bajo y alto voltaje y podemos tener dos tipos de lesiones, quemaduras o también alteraciones del ritmo cardíaco. Recordemos que el corazón es un órgano autónomo que tiene su propio marcapaso. Sin embargo, este marcapaso se va a dañar si nosotros lo exponemos a descargas eléctricas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Yo me acuerdo cuando hice mis prácticas que era regla, si llegaba un paciente con una quemadura eléctrica, aunque vos veas que la mano es la que tiene quemada o el pie, inmediatamente le tienes que hacer un electrocardiograma para ver el estado ventricular del paciente y si va a haber necesidad de hacer una corrección. Y bueno, las quemaduras dependen de la intensidad o amperaje que había en la corriente, la duración en que estuvo expuesto. Gracias a Dios, en muchos de las electrocuciones por alto voltaje, la gente relata que tocaron el cable y salieron volados o propulsados, ¿verdad?, del golpe. Porque si queda mucho tiempo, mayor riesgo hay de que haya más necrosis en el tejido. Y bueno, esos son los principales variables para determinar la lesión por una corriente eléctrica. Ahora, también las radiaciones pueden generar problemas. Existen dos tipos de radiaciones, la ionizante y la no ionizante. La no ionizante es a la que estamos expuestas diariamente. Los rayos ultravioletas, los que nos vamos a broncear, podemos sufrir quemaduras, o la exposición prolongada también te predispone al cáncer en la piel. También algunas personas hablan del cáncer producido por las microondas y ondas sonoras de algunos dispositivos electrónicos, pero esto no está 100% demostrado. Esto de las ondas sonoras y microondas es también lo que las personas que viven cerca de las antenas de Claro, Movistar, que dicen que desarrollaron cáncer. Pero bueno, la verdadera peligrosa es la radiación ionizante. Cuando vos producís iones, es como similar a decir que producís radicales libres. Y estos obviamente van a generar daño en el ADN que te van a predisponer al cáncer principalmente. La radiación ionizante viene de los rayos X, rayos gamma, los neutrones de alta energía, partículas alfa y beta. Y bueno, la colisión entre electrones libera otros electrones y esto hace una cascada de reacciones bioquímicas. Normalmente en la medicina nosotros lo usamos para el tratamiento de algunos cánceres. Esta misma lesión la infringimos en células cancerígenas para eliminarlas, pero tienen como efecto adverso el daño producido en el tejido normal. Como por ejemplo la fibrosis, las mutaciones, producir más cáncer y en el caso de las embarazadas la teratogenia, en la cual el tejido del embrión se ve afectado y tiene un mal desarrollo. Ahora, la radiación se puede medir en Curie, en honor a Marie Curie, que fue la primera en investigar esta onda de la quimioterapia. También se puede medir en Gray y en Siebert. Ahora, los determinantes de los efectos biológicos de la radiación ionizante van a depender de la frecuencia de liberación. No es lo mismo el radiólogo que trabaja de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, al radiólogo que lee tomografía una vez cada 6 días.
Esa es la frecuencia de liberación, la frecuencia en la que te ves expuesto a la radiación ionizante. El tamaño del campo, eso quiere decir en qué tanta área te penetraron las radiaciones. El estado de proliferación celular, principalmente las células con mayor tasa de proliferación se van a ver afectadas por la radiación ionizante. Dentro de ellas podemos encontrar la piel, el tracto gastrointestinal, el tejido linfoide, que además suelen ser los tipos de células que producen cáncer más frecuentemente. También tiene que ver mucho el estado o el efecto sobre el oxígeno o la hipoxia y qué tanto daño vascular produce. Acá tenemos los efectos directos de la radiación ionizante, como es el daño ADN, y el efecto indirecto es el que hace a través de la producción de iones, que tratan también de alterar al ADN. Una vez que este está alterado, podría reparar el ADN y reconstruirse. Pero en ocasiones este mecanismo falla y lo que ocurre es que este ADN va a inhibir la división celular induciendo la muerte celular. O si no se repara adecuadamente, vamos a tener el desarrollo de embriones con malformaciones como es la teratogenia, y en las células somáticas, si hay transformación del ADN inicial, acá vamos a tener el desarrollo de cáncer, principalmente. Entonces, la morfología de la fibrosis por radiación ionizante. Tenemos que hay una dilatación de los vasos sanguíneos. Hay, dependiendo de la cantidad y el tiempo, al inicio de tumefacción y vacuolización de las células endoteliales, luego se disuelven y tienen una necrosis total de paredes de vasos pequeños. Entonces, acá se compromete la irrigación del tejido como efecto secundario de la radiación. Más tardíamente podemos encontrar que las células endoteliales proliferan y también vamos a ver engrosamiento de los vasos con obliteración de la luz. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ve la radiación ionizante corporal total y cómo a mayores dosis el cerebro es el principalmente afectado. Ahora, en la fibrosis por radioterapia, vamos a tener células parenquimatosas y estas vamos a sustituir el parénquima del tejido por tejido conectivo. Entonces, en ejemplo, el parénquima de tu piel es el epidermis y tu anexo cutáneo. Entonces, esta se reemplaza por colágeno y todo ese colágeno ya no tiene la misma función de la piel, entonces se llama fibrosis. ¿Ya? Va a depender del sitio hacia donde se dirige el rayo de radioterapia. Si, por ejemplo, es a nivel torácico, puedes tener fibrosis pulmonar, lo cual te va a restringir la respiración. Si es a cabeza y cuello, se pueden ver afectadas las glándulas salivales, produciendo sequedad en la boca. Y también puede haber en las mujeres que tienen cáncer cervicuterino, que es lo más frecuente, puede haber una fibrosis del área colorectal llevando a un estreñimiento crónico en el paciente. Entonces aquí podemos ver cómo puede haber fibrosis en las glándulas salivales. Este es un parénquima salival normal con un montón de glándulas serosas. Luego, después de un tiempo, se ven sustituidas por tejido adiposo, que son estos blancos. Y al final se ven completamente sustituidas por estos vasos sanguíneos con mucha fibrosis. Que la fibrosis es este depósito de colágeno. Entonces vamos a hacer una pausa acá para empezar con las enfermedades nutricionales. Vamos a terminar esta videoconferencia y empezar la próxima.